¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina, En Camino a la Salud, en este día martes, con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Gustavo Mosficone es médico ginecólogo, trabaja para el hospital Dr. Guillermo Rawson y el tema elegido en esta oportunidad es la endometriosis, para hablar en profundidad con el tema. Vamos a introducirnos del siguiente modo con la definición. La endometriosis es una enfermedad en primera instancia crónica. Se entiende por enfermedad crónica aquella que persiste más de un tiempo determinado. En este caso la enfermedad comienza desde el momento que la paciente comienza a menstruar hasta que cesa en su actividad menstrual, es decir, cesa la actividad estrogénica. Por lo tanto, la etapa más de juventud de la mujer, la etapa en edad reproductiva, es la etapa donde más afecta la enfermedad. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad evolutiva. Es decir, que si yo no tomo conductas que corten el paso de la enfermedad va a seguir evolucionando, ganando terreno. Es una enfermedad que no pone a la paciente en riesgo de vida. Es decir, la paciente por esto no se va a morir, pero sí dificulta mucho su calidad de vida. Doctor, ¿y si hablamos de los principales síntomas, manifestaciones? La paciente con endometriosis consulta puntualmente por dos cosas. En primera instancia, quizá el síntoma guión es el dolor. El dolor menstrual, por lo tanto es el dolor cíclico, es el dolor que aparece en determinados momentos del mes. Que en su evolución, como decía yo, si no se genera algún tipo de conducta para cortar la evolución de la enfermedad, ese dolor que pasa de ser cíclico a ser crónico. Es decir, la paciente va a tener todos los días, algunos días más, otros días menos, todos los días un dolor menstrual, un dolor como el dolor de ovario que la paciente lo refiere, 24/7. Causas posibles para una endometriosis y un poco de estadísticas. El causal de esta enfermedad es un causal, se la denomina multifactorial. Es decir, no hay una sola causa que dispara la enfermedad, sino que deben darse en forma consecutiva, o mejor dicho, concatenar todos los factores al mismo tiempo. Comienza siendo una menstruación retrógrada, ¿sí? Esta menstruación retrógrada implica que la paciente, en vez de menstruar por vagina, en algún momento, por una alteración en la contractilidad del útero, menstruó hacia atrás, menstruó por sus trompas. Esto implicó la salida del líquido, de esta sangre menstrual cargada de células endometriales. ¿Esto le pasa solamente a las mujeres con endometriosis? No, esto le pasa a muchas mujeres, pero se ha visto que evidentemente deben darse otros factores para que a través de ese primer paso la enfermedad se instale. En esto deben contribuir, para no extenderme, causas inmunológicas. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de combatir células, aunque sean nuestras, que estén en un lugar donde no les corresponde. Esa capacidad en la paciente con endometriosis está disminuida. Predisposiciones genéticas, es decir,
hay un componente de información genética que predispone a estas pacientes para que estas células que van a ocupar un lugar que no les corresponde lo tengan, ¿sí? Y una serie de fenómenos que se llaman epigenéticos, que hacen digamos, a lo periférico de este fenómeno, que contribuyen a esta cuestión. Uno dice, bueno, pero ahí solo ya te nombré 4 cosas. ¿Tienen que darse esas 4 cosas para que se dé la enfermedad? Sí, tienen que darse todas juntas para que se dé la enfermedad. Así todo, y lo raro que pudiera parecer, 1 de cada 10 mujeres en el mundo tiene endometriosis. Y 7 de cada 10 mujeres con endometriosis la padecen a la enfermedad. Por falta de información, falta de capacitación de parte de los profesionales, es que se convierte en un peregrinar el buscar un diagnóstico en una paciente con endometriosis. Vamos a conocer sobre esta situación. Esta enfermedad, al ser quizá poco conocida, ha llevado a una estadística muy lamentable, que la paciente debe sufrir la enfermedad 7 años hasta poder juntarse con un especialista que entienda la enfermedad, den el clavo y comience su tratamiento. En estos 7 años donde la mujer padece la enfermedad, hay un peregrinar a través de colegas que pronto no están muy interiorizados de la enfermedad, tratamientos por ende que no son protocolares, cirugías que son absolutamente innecesarias y que no solo no corrigen ni tratan la enfermedad, sino que en muchas instancias la empeoran, ¿no? Hoy en nuestro hospital hay un grupo de profesionales de distintas disciplinas que están tratando específicamente esto, compuesta por 2 cirujanos, 2 nutricionistas, kinesiólogos, especialistas en dolor. En nuestro ambiente hospitalario, y justamente por las características del ambiente hospitalario, 2 trabajadoras sociales que nos ayudan un poco a movilizar las pacientes y a agilizar los trámites, que es la manera de tratar la enfermedad. Acá no se entiende el trato de esta enfermedad si no es a través de la multidisciplina. Escuchamos sobre los síntomas, el dolor, y aquí los mitos, los prejuicios, hablar en una adolescente con dolor durante, por ejemplo, la menstruación, es decirle a esa mujer, a esa niña, es un dolor, pasará, mujer es sinónimo de dolor. Bueno, la verdad que vamos a conocer un poquito más sobre este tema. La paciente con endometriosis es una paciente muy subestimada, ¿no? Es una paciente que, bueno, vos no te aguantás la menstruación, o bueno, naciste mujer y el dolor es parte del proceso de la menstruación, y toda esta serie de cuestiones que tratan como de minimizar o pretender de darle un toque medio lírico a la interpretación de la paciente con dolor. Lo real es que el dolor nunca es normal. ¿Sí? El dolor nunca es normal. El único acto fisiológico donde el dolor está y es algo entendible es el parto. Pero nunca una menstruación puede llegar a ser doloroso, y menos al punto a donde a la paciente se le impida generar, o sea, tener sus ocupaciones habituales, ¿sí? Entonces, sí, hay una cuestión social que creo que es un poco lo que justifica estos 7 años de peregrinar. Y esto no es solo a través de la población general. La misma población médica, quizá por falta de conocimiento de la enfermedad, ha generado también mirá, probá con esto, o, bueno, sin atenerse a protocolos específicos. Hoy se sabe que esta enfermedad, primero, es la primera causa de dismenorrea, que es el dolor menstrual. Segundo, es una gran generadora de ausentismo en las actividades, y que si eso no se entiende y eso no se trata, es una cuestión de nunca acabar.
Doctor Moficone, ¿hay un tratamiento posible para la endometriosis? El tratamiento existe, por supuesto, el tratamiento es puntualmente atendiendo al síntoma. Es una medicación que realiza un bloqueo hormonal en la paciente. Hay que entender que esta enfermedad, como yo te expliqué al principio, comienza desde el momento de la menstruación y termina en el momento de la menopausia. Eso implica que la relación de la enfermedad con la actividad hormonal es fundamental. Entonces, generando un bloqueo hormonal, yo freno la enfermedad e impido el avance, valga la redundancia. Y por ende, también freno la actividad de la enfermedad, que es una enfermedad netamente inflamatoria, una actividad netamente, como repito, inflamatoria. Por ende, corto el síntoma. Si yo controlo el síntoma, controlo la enfermedad. El fracaso del tratamiento médico lleva a la cirugía, ¿sí? La mejor cirugía es la última, es la que yo curo a la paciente. Pero, ¿qué pasa? Hay que pensar que esto se da en pacientes en edad reproductiva. Entonces, muchas pacientes tienen deseo de maternidad todavía. Entonces, por ahí no está bueno plantear de entrada una cirugía ablativa en una paciente que de pronto tiene un hijo o no tiene hijos, ¿no? Por eso es algo que es muy importante entenderlo, porque no hay una pastillita mágica que trate a la paciente. Acá cada paciente tiene un tratamiento a medida, que va a tener 4 pilares. Tratamiento médico, estrictamente con medicación, el nutricional, el kinésico y el psicológico. ¿Sí? La paciente que convive 100% todos los días con dolor, por una cuestión de lógica, va a generar muchas conductas de aislamiento y de cuestiones que le van a impedir aún más poder retomar su actividad diaria. El caso de una mujer con endometriosis, quiere ser mamá, presenta dolores, hay ausencia de deseo sexual, ¿cómo se la aborda a esa paciente? Nosotros trabajamos en el equipo también, que pido disculpas por no nombrarla, con un especialista en fertilidad, ¿sí? Para no explayarnos mucho, para que vos me entiendas, al ser una enfermedad inflamatoria, la resolución de esa inflamación que va haciendo la misma enfermedad genera como una especie de cicatrización. Es decir, hay una resolución de esa inflamación a través de una fibrosis. Esa fibrosis genera adherencia y oclusión, en algunos casos, de órganos, oclusión tubaria. Por lo tanto, estas pacientes tienen sus trompas obstruidas. La presencia de la enfermedad en el ovario, se llama endometriosis ovárica, genera disminución de la reserva ovárica. Es decir, que la capacidad de la paciente de generar óvulos está alterada. Entonces tengo, por un lado, procesos fibróticos que no me dejan que ese óvulo entre al útero para generar la fecundación, y tengo procesos de disminución de óvulos propios de la misma enfermedad. Por lo tanto, a pacientes que ya han llegado a estas instancias hay que proponerle un método de fertilización de una complejidad mayor. Eso ya es propio del especialista, de ver si va o a una inseminación o a una fecundación in vitro, si va con sus óvulos o va con óvulos de donante, ¿no? Eso depende un poco de la complejidad del cuadro. Con respecto a la maternidad y con respecto a la sexualidad, es parte del mismo tratamiento. Es decir, si yo logro no solo tratar la enfermedad en cuanto a desinflamar, sino también reducir todos los efectos que ese dolor generó en la mujer. Por ejemplo, determinadas posiciones o contracciones de los músculos del piso pélvico para impedir ese dolor, que a su vez también van a impedir la relación sexual. Yo hago ese tratamiento integral, le doy a la paciente una vida plena también en lo sexual, ¿sí? Esto
No es algo que se haga de un día para el otro, requiere mucho seguimiento, requiere continuidad en los tratamientos, porque enfermedad crónica, tratamiento crónico, medicamento crónico, y esto va cambiando. Y la paciente de pronto se siente bien, y la paciente de pronto no se siente tan bien, entonces hay que rearmar toda esta cuestión y acomodarla a la necesidad de ella al momento. Y este es un mensaje dirigido a los papás, a prestar atención al comportamiento de las niñas. Las primeras menstruaciones, ¿pueden manifestar una endometriosis? Esa es la consulta que le hacemos al profesional. Absolutamente. Ahora, a partir del mes de la endometriosis y a partir de la promulgación de la ley, aprovecho para contarlo, se ha generado un movimiento a nivel de salud pública para, digamos, profundizar la formación de los médicos que van a detectar la enfermedad en estas pacientes que vos me mencionas. Desde el médico de familia, el pediatra, el especialista ginecólogo, pero que hace infanto-juvenil. Entonces, esto es fundamental para tratar de acortar estos plazos de agonía de la paciente hasta que se encuentre con el especialista. No significa necesariamente que va a ser el médico que la va a tratar, pero sí es importante que ese médico tenga la capacidad de ver esas luces de alerta para saber derivar. Yo creo que lo fundamental para transmitir y que una mamá tenga presente que su hija puede llegar a tener endometriosis es esto. Mi hija, cada vez que menstrua, la tira a la cama, le doy una medicación común que usa para la analgesia de su dolor, lo que use, y no se le calma. Cuando menstrua, se le hincha la pancita, hace ciclos de diarrea y ciclos de constipación. Todos estos signos que son indirectos deben hacerle sospechar a la mamá de endometriosis. Y si la lleva al médico y el médico no lo pregunta, debe sugerirlo a la mamá, ¿sí? La idea de visibilizar la enfermedad y de formar a estos primeros detectores de la enfermedad incluye también a la mamá, seguramente. Hay una asociación en la provincia de San Juan que brega por una legislación. Hoy una ley promulgada, pero sin reglamentar. ¿Qué significa eso? Que no se está aplicando. Destacar el trabajo conjunto entre los profesionales y esta asociación. El grupo de pacientes de endometriosis se llama Endometriosis San Juan, que realmente ha participado muy activamente en la formación de la ley y un poco la que ha pechado y transitado los pasillos para que se logre. Tiene muy buena participación, actúa en esto de la visibilización de la enfermedad, tratando de dar charlas y un poco compartiendo desde la experiencia misma que ellas han tenido padeciendo la enfermedad. A nivel, digamos, de atención, contribuyen mucho, tratamos de trabajar lo más en equipo posible, porque un poco nos ayudan a salvar las cuestiones burocráticas que por ahí tenemos a nivel hospitalario para que la paciente consiga turno o para que la paciente de domicilio alejado se pueda contactar con nosotros. O sea que sí, la atención o sea, lo que brindan es realmente muy importante y hoy suple muchas falencias que por ahí a nivel institucional se pueden llegar a tener, ¿no? Así que sí, es fundamental. Yo creo, y esto lo digo viéndolo desde afuera, que han tenido una evolución muy positiva, porque si bien es muy bueno para una paciente escuchar la experiencia que otra mujer tenga respecto a la enfermedad, ellas han entendido la importancia de la derivación, la importancia de que si ellos detectan algo, esa paciente no puede quedarse solo con un grupo de autoayuda de que todas padecemos lo mismo y nos hagamos compañía y seguir padeciendo lo mismo. Creo que han evolucionado en esto, automáticamente identificar la paciente y contactarla con los especialistas para que arranque su cuestión. Me parece que eso es muy positivo.
Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Atención, ya está el calendario de vencimientos del impuesto automotor 2026. El pago anual vence el 10 de abril, la primera cuota semestral el 13 y la mensual el 20 de abril. Obtené hasta un 15% de descuento por estar al día, pago anual o pago online. Además, el impuesto anual o semestral se puede pagar en 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito del Banco San Juan y con dinero en cuenta en billeteras electrónicas, a través de Plus Pagos con código QR. Consulta tu boleta en rentas.dgrsj.gov.ar con tu clave de ciudadano digital. Dirección General de Rentas, Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Rubén Pfeiffer es médico cardiólogo, pertenece al equipo de la Asociación Médicos de Cabecera y el tema elegido para nuestros televidentes es el infarto de miocardio. Vamos a definirlo a continuación con el profesional. El infarto agudo de miocardio es una entidad clínica que va acompañada de una serie de síntomas. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen un infarto los van a presentar, pero sí nosotros nos basamos en un trípode, que es el dolor de pecho, cambio en el electrocardiograma
y las enzimas cardíacas elevadas. Para nosotros eso ya nos está hablando de que este paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Es imprescindible conocer sobre la sintomatología que despierta un proceso de infarto de miocardio. Pero atención las personas con diabetes, porque es en ellos en que quizás no se presenten síntomas. Para hablar un poco de los síntomas, estos pacientes suelen tener dolor precordial, o sea, en el centro del pecho, que lo refieren como una pata de un elefante puesto allí, haciendo presión, es un dolor opresivo, que a veces se irradia hacia el cuello, hacia los codos, hacia los hombros, hacia las muñecas o a la mandíbula. Ellos lo refieren a veces como que tiene un dolor en los dientes, y si usted se pone a ver, el paciente por ahí no tiene dentadura, y dice, no, este dolor seguramente es un dolor referido. Ese es el síntoma más frecuente y el que más nos hace pensar siempre en una angina de pecho. Después, otro de los síntomas acompañantes es la sudoración fría, las náuseas, el vómito, sin tener un previo aviso, sin que haya nada que haya intermediado, digamos, para que el paciente tenga algún problema digestivo. La falta de aire es otro de las consultas. Y en los pacientes diabéticos voy a hacer una salvedad, porque ellos no suelen presentar ningún síntoma. Nosotros descubrimos que el paciente ha tenido un infarto, a veces en un control de rutina, o cuando vienen para un electro, por ejemplo, para el carnet de manejo, o con la intención de hacer alguna actividad física, descubrimos que ya tiene una secuela de infarto. Les decía también de que la otra pata del trípode son cambios en el electrocardiograma. Estos cambios están presentes en la mayoría de los pacientes con infarto agudo, y si no lo encontramos en el momento del infarto agudo, deja alguna secuela, una cicatriz, como comúnmente se lo dice, que el médico ya se da cuenta que este paciente ha tenido un infarto. La pregunta también es si todos los pacientes con infarto tienen cambio en el electrocardiograma, y lamento decirles que no. Hay pacientes que han tenido infarto y que no tienen cambio en el electrocardiograma. Y algo que sí tiene que ocurrir es que las enzimas cardíacas, que es un método de laboratorio que se hace cuando el paciente está internado o en sospecha de infarto, las enzimas siempre tienen que estar elevadas. Así que ese es el trípode en el cual nos basamos. ¿Y por qué podría sufrir una persona un infarto de miocardio? Vamos a conocer sobre las posibles causas. Existen pacientes que tienen angina con tiempo y angina sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que debutan con un infarto agudo de miocardio sin previo aviso, o sea, nunca tuvieron dolor de pecho, nunca sintieron absolutamente nada, de pronto hace una muerte súbita, y si no tiene la posibilidad de hacer un electro en ese momento o recuperar al paciente, vemos que ha hecho un infarto, y esto puede verse una trombosis dentro de la arteria coronaria, es decir, hay un coágulo que se forma dentro de la arteria. Las razones son muchas, hay una liberación de un montón de sustancias en el vaso arterial que provoca la obstrucción aguda de esa arteria. Y están los pacientes que vienen sintiendo dolores de pecho, ya sea jugando un partido de fútbol, caminando, haciendo las tareas habituales de la casa, o a veces en reposo, por el cual consultan. Uno puede medicarlo, o por ahí el paciente, si no consultó, no saber que esto es una angina de pecho, y de pronto debutan también con un infarto de miocardio. Entonces, por eso digo, hay pacientes que suelen tener dolor por un coágulo que se forma de manera repentina, y otros pacientes que este coágulo, esta placa de colesterol va progresando hasta que tapa la arteria coronaria y se produce el infarto. Un infarto declarado, una atención temprana con el profesional, y cómo se lo aborda al paciente, qué se hace para revertir la situación. Conozcamos. En cuanto al tratamiento, ¿no? Mientras más antes nosotros actuemos con el paciente, mientras más antes venga la consulta, siempre el tratamiento va a ser más efectivo. Si esto lo hace antes de las 6 primeras horas, tiene mucha chance de entrar a hemodinamia, se hace un cateterismo, se evalúa cuál es la arteria responsable del infarto,
y en ese caso, si es pasible, se pone un stent, que es como una malla que se pone dentro de las arterias coronarias para destaparla, en los lugares que tienen este servicio. Si el paciente está en un lugar rural donde no hay servicio de hemodinamia, la distancia hasta el primer centro le va a llevar más de 6 horas, existen tratamientos también para abrir la arteria con medicamentos por vía endovenosa, que pueden traer unas complicaciones, eso hay que saberlo, pero por lo menos nos da el paso para abrir la arteria y en un momento posterior programado hacer una angioplastía. Y muchas veces el paciente que no tiene chances para hacer ni angioplastía ni tratamiento digamos, por vía endovenosa, también está la alternativa de la cirugía de bypass aortocoronario o bien el tratamiento médico en forma definitiva. Es decir, cada paciente es un paciente aparte y que tiene que ser evaluado en el momento, ¿no? Ver cuál es el candidato a qué tipo de tratamiento es más conveniente. Doctor, ¿podemos hablar sobre antecedentes familiares? Alguien que sufrió infartos en nuestra familia. ¿Y qué decir también sobre las situaciones de angustia, de estrés? ¿Estos pueden ser condicionantes para desembocar en un infarto? Son los factores de riesgo no modificables, o sea, lo que yo heredo de la familia, como el sexo, ¿no es cierto?, la edad, la cuestión genética, eso yo no lo puedo modificar. Sí puedo modificar los niveles de colesterol, hipertensión, de glucemia, el sedentarismo, etc. Ahora, hay una entidad clínica que se llama síndrome de Takotsubo, que ocurre más frecuentemente en las mujeres y que ante una situación de estrés, de pérdida, de angustia, de fallecimiento de un ser querido, suelen ser como un espasmo de una arteria coronaria y provocar todos los síntomas y el electro de un infarto agudo de miocardio. Nosotros estudiamos a este paciente mediante hemodinamia y vemos que no tiene lesión, no tiene obstrucción a la arteria coronaria, pero sí tiene una motilidad normal del corazón, que habitualmente a los 3-6 meses esto se recupera. O sea, la pregunta que usted me hace, si el estrés nos puede provocar a nosotros un evento vascular, sí, nos lo puede provocar, provocando espasmos, aumentando la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca en pacientes que esto le significaría un problema. En fin, el estrés es un factor de riesgo más y como tal nos puede provocar una enfermedad vascular, cardíaca, cerebral, etcétera. Donde haya un vaso, te está sufriendo también por la angustia. En otra época se hablaba solamente del varón. ¿Por qué? Porque era el que salía a la calle, que buscaba el sustento, pero ahora la mujer está a la par del varón. Entonces son susceptibles ambos a sufrir condicionantes en el corazón, una insuficiencia y en este caso un infarto de miocardio. Hay estadísticas que alarman y sobre este punto va a hacer referencia a continuación el doctor Pfeiffer. Con esto de que todos salimos a trabajar, todos tenemos las mismas responsabilidades y como bien dice usted, hoy hay mujeres que ocupan lugares predominantes en una empresa, además están más expuestas al estrés y por lo tanto pueden tener más riesgos de eventos vasculares, sobre todo en la menopausia o en la posmenopausia. Ya dejan de estar protegidas por las hormonas y pueden sufrir cualquier evento vascular, desde hipertensión arterial hasta también un infarto agudo de miocardio. Son más propensas a los espasmos, como recién le decía, pero también hoy, si tomamos a gente de la misma edad, separando hombres y mujeres, lo ha igualado en el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Y si fuma, obviamente tiene mucho más riesgo que el hombre porque tiene aquellas hormonas que la defienden que ya no están. ¿Qué pasa con las personas adultas? Aquellos que pertenecen a la tercera edad. Aquí se puede presentar con mayor frecuencia un infarto. Tienen que tener más cuidados. Vamos a conocer más. Los pacientes que están en la tercera edad, si han tenido un evento vascular, por sí solo
conocen mucho más que nosotros quizás este tema y vienen a la consulta periódicamente, cada 3 o cada 6 meses ellos hacen su control. Ahora, cuando el paciente debuta a una edad avanzada con un infarto de miocardio, por ahí le cuesta asumir lo que le está pasando porque dicen, yo toda mi vida he sido normal, nunca tuve ninguna enfermedad, yo no fumo, no tomo, en fin, y de pronto se encuentra con un infarto y con una capacidad funcional realmente disminuida, ¿no? Entonces, a todos estos pacientes nosotros, no solamente con electrocardiograma, se evalúa mucho lo que nos cuenta el paciente, cómo es su vida, qué ha cambiado en su vida, y en base a eso también vamos guiando qué tipo de estudios va a necesitar después de que ha tenido un evento coronario. Hay pacientes que pueden presentar arritmia, palpitaciones, nosotros le indicamos estudios para eso. Pacientes que van a tener dolor de pecho, también tenemos estudios para eso. En fin, siempre buscamos no solo tratar y ver el vaso culpable que provocó el infarto, sino la secuela que el infarto dejó y si hay otros vasos que nosotros también podamos actuar para evitar un nuevo infarto y bueno, y lo peor que sería la pérdida de la vida. Y aquí, para esta patología, los controles periódicos serán absolutamente clave en materia de prevención. Personas jóvenes, si vamos a hablar de pacientes que no son deportistas. El paciente deportista merece que cada vez que va a iniciar una actividad deportiva en el año se haga un control cardiológico y más si son competitivos. Y si aquellas personas que nunca han hecho actividad física, con más razón, antes de iniciar una actividad deportiva, por favor, hagan un control cardiológico. No se dejen llevar por el que no siento nada. Ahora, si es pertinente, si siempre es pertinente, después de los 45 años, hacerse un control al menos una vez por año. Si tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión y son tabaquistas, con más razón, por lo menos 2 veces en el año, tienen que tener un control cardiológico. El cardiólogo sabrá si le va a pedir o va a solicitar algún otro estudio complementario. Por ahí, solamente con el electrocardiograma, el examen físico y lo que cuenta el paciente, que eso es lo más importante, es suficiente. Pero ya le digo, si se van a someter a actividad física y esta actividad física es competitiva, con más razón, tienen que hacerse estudio cardiológico completo. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. ¿Qué secreto guarda el Teatro del Bicentenario? ¿Qué historias habitan sus salas, sus pasillos, sus bambalinas? Las visitas guiadas te invitan a descubrir el alma del teatro y a recorrer sus espacios más emblemáticos. La sala principal, la sala auditorium, las salas de ensayo y los rincones donde el arte se crea y cobra vida. Las visitas guiadas son gratuitas. Te esperamos para que vivas el Teatro del Bicentenario como nunca antes. Teatro del Bicentenario. Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad.
En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Mario Mas es médico otorrino laringólogo. Él trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre la hipoacusia, la pérdida de la audición. Pero verifiquemos en franjas etarias, en niños y en adultos. Vamos a comenzar así este informe. Eso es la pérdida de la función del oído. Depende de la edad que se presenta la pérdida de la audición, es los problemas que nos puede traer. Si es en la infancia, en el niño recién nacido, es un niño que va a tener problemas en el desarrollo porque no se puede comunicar con sus pares, no puede ir a la escuela, no desarrolla el habla. Entonces es un problema serio. Ahí hay que tener mucho cuidado con el nacimiento, todos los antecedentes familiares, antecedentes durante el embarazo, si tuvo varicela, rubiola, la mamá o toxoplasmosis, o citomegalovirus, hay varias cositas que se tienen que ir teniendo en cuenta durante el embarazo, cosa que si apenas se produce el nacimiento, los controles con las autoemisiones acústicas y si hace falta el potencial evocado auditivo, porque con eso uno ya puede en la primera infancia equipar al niño con audífonos para que desarrolle el lenguaje, pueda ir a las guarderías y jugar con sus amiguitos y no tener un chico que por más feo que suene inadaptado social porque no encaja dentro del grupo. Y después, a medida que el niño crece, uno va viendo si con los audífonos vamos bien, seguimos cambiando audífonos a medida que el niño va creciendo y si hace falta, se pueden evaluar otras alternativas que hay para mejorar la audición en estos casos. Luego de interpretar qué sucede en los primeros años de vida y las leyes que cobijan a estos menores para someter a distintas pruebas y justamente prevenir la hipoacusia o tratarla, vamos a poner la mirada en el otro extremo, en la adultez, en la vejez. ¿Qué sucede allí y qué se puede hacer? Y el otro problema serio que lo tenemos en el otro extremo de la vida. En la gente adulta, que pierde la audición, se aísla y empezamos con los problemas de depresión, deterioro cognitivo, deterioro físico y el viejito tiende a aislarse cada vez más hasta que fallece porque no puede continuar con su vida social. Y volvemos al tema, ahí hay que estar muy atento y pedir ahí nomás una audiometría y si la pérdida audiológica que tiene el paciente con unos audífonos, que siempre se aconseja poner audífonos en los dos oídos, con eso es suficiente y si no volvemos a los niños.
Y nos detengamos aquí, doctor, en los niños. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento que es menos invasivo que otro y vamos a conocer sobre el pronóstico en ese tratamiento. Tenés audífono y después del audífono hay otro sistema, el sistema ósea, que es se usa la vibración del sonido que se transmite a través del hueso y se estimula el oído. Eso se hace una cirugía y se hace un implante en la apófisis mastoides y ahí se pone el transductor, o sea, recibe el sonido y transforma el sonido en vibración. Esa vibración va a través del hueso hasta el oído interno y se estimula el oído y el paciente vuelve a escuchar. Con eso tienen muy buena audición, hay que estudiarlo bien al caso y si esa es la indicación, es una cirugía que es relativamente sencilla y andan muy bien. Y esto se saca el transductor y el niño puede ir a la pileta, puede hacer vida normal. Y después cuando sale la pileta se vuelve a poner el transductor y listo. Eso generalmente anda muy bien cuando no tiene pérdida total de la audición. Y generalmente si es de un solo lado, mejor anda. Si tiene un oído normal y el otro que funciona mal, en ese caso andan espectacular. Y hay otro tratamiento más costoso económicamente, con mayor complejidad y que es el implante coclear. Verifiquemos de qué se trata. Y el otro, que ya es más complicado y es más caro y es todo más problemático, es el famoso implante coclear. Que el implante coclear ya esa es una cirugía en donde se pone el transductor en el caracol y ese caracol también tiene un receptor de sonido que está acá afuera y eso transmite el sonido, lo convierte en un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico va por el nervio auditivo y uno escucha. Siempre tratamos de empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Siempre tratamos de empezar por los audífonos y si eso no anda, bueno, vamos viendo las otras complejidades. Y lo ideal es no dejarse estar, por ejemplo, en el implante coclear, que el paciente si ha perdido la audición, no esperar más de 6 meses para hacer el implante coclear. Así eso te garantiza que tienen un éxito altísimo. Hay tratamientos de por medio, hay dispositivos que se colocan, habrá un periodo de adaptación. Verifiquemos sobre algo que seguramente el paciente querrá saber, los tiempos de esa adaptación. El periodo de adaptación depende mucho del paciente. Esto es lo mismo que cuando uno le dicen tenés que usar lentes, anteojos en forma permanente. Hay gente que se niega a usarlo y anda por la vida sin ver porque no quieren usar los lentes, pues se marean, que esto, que le duele la cabeza, ponen miles de excusas. Con el audífono es lo mismo. Un audífono con una audiometría bien hecha y una buena calibración, el paciente se va con el audífono muy contento, con muy buena ganancia y la verdad se les cambia la vida. Pero el tema es primero que la persona acepte que tiene que usar el audífono. Entonces ahí uno ya empieza, como dicen, con el pie derecho el tratamiento, porque el paciente viene contento, viene motivado y uno va y si hay algún problemita el paciente vuelve, lo recalibran, si hay un problema en el molde, ven cuál es el problema del molde, entonces el paciente viene bien.
Y sigamos con este tema de la adaptación. ¿Resultará más sencillo para los niños, los adolescentes o para los adultos? Veamos. Generalmente los chicos se adaptan más fácil a todos los cambios. El niño, vos le pones, por ejemplo, si tenés que hacer la prueba del sistema ósea que transmite el sonido por el hueso. Uno lo manda a hacer el pedido, la audióloga le pone una vincha para simular cómo quedaría el aparato después de la cirugía, y hay muchos chicos que cuando lo prueban quedan tan contentos que no le quieren devolver la vincha a la audióloga porque escuchan bonito y se quieren ir a la casa escuchando. Entonces el niño es más fácil. Tenemos más problemas con los adultos que con los chicos. Y los adultos jóvenes empiezan que se me ve el audífono, que cómo voy a ir a una fiesta, que cómo voy a ir a la facultad, que cómo voy a ir al trabajo. Y en realidad es poco lo que se nota. Y lo que se ve estéticamente no es tan importante. Y en el final de este informe nos quedemos con una reflexión y con una información muy importante para papás. Hablemos sobre señales, manifestaciones que pueden dar los chicos, y es justamente ante la pérdida de la visión a pesar de haberlo sometido a distintas pruebas en los primeros días de vida. Vamos a escuchar al doctor Mario Mas. Normalmente, como te dije al principio, si el niño es normoyente, viene bien y de un día para otro empieza a tener problemas con los compañeros, la seño te manda notitas que lo nota el niño disperso, que no completa las consignas, que se pasa el día jugando y no copiando sus tareas. Y bueno, ahí lo primero que hacen es la consulta con el pediatra, y el pediatra lo evalúa y ve. Y ahí empezamos, si tenía todo normal, y depende de la edad del niño, empezamos. Si tienes un chico más grandecito de 6 años, ya puedes hacer todos los estudios con las fonoaudiólogas. Entonces ahí ya él te contesta qué escucha, qué no escucha. Entonces es más fácil. Pero los síntomas generalmente son esos. O que el chico tuvo algún traumatismo, o que tuvo alguna infección severa, meningitis o algo, bueno, uno sospecha que puede tener una pérdida de audición. Hacemos la última pausa en nuestro programa y, como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas, ya seguimos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812.
Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Mas. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con otro Camino a la Salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.